Buenos días a todas y a todos. Un gusto poderlos saludar en nombre del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala, ICCPG. Hoy estamos en este importante evento para dar a conocer al Mirador Judicial y la primera investigación que nos aportará importantes hallazgos sobre el estado de la justicia en Guatemala. Para empezar este evento, quiero comentarles que Mirador Judicial se concibe como un programa de investigación, acción permanente sobre los aspectos más importantes del sistema de administración de justicia desarrollado desde la sociedad civil. Les invitamos a dejar sus comentarios y sus preguntas relacionadas al Mirador Judicial y a la investigación que será presentada hoy a lo largo de esta transmisión especial. Al finalizar, el equipo de investigación estará resolviendo todas las dudas que puedan surgir durante esta presentación. También saludamos a los periodistas de los distintos medios de comunicación que están dando cobertura a este lanzamiento. Al finalizar también esta presentación podrán ingresar a la sala para dar paso a la conferencia de prensa. Y para conocer la metodología y los principales hallazgos, les dejo con Lourdes Pérez, investigadora del ICCPG. Lourdes, adelante. Muchas gracias, Carolina. Permítame. Bueno, para empezar, vamos a platicar un poquito. Tú nos diste una pequeña introducción sobre qué era el Mirador Judicial. Efectivamente, es un programa de investigación, de acción permanente, ¿verdad?, sobre los aspectos más importantes del sistema de administración de justicia. Siempre desde la perspectiva de la sociedad civil. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Pues democratizar sus principales cambios, transparentar su funcionamiento e incluir un discurso crítico y elaborar e incorporar este tipo de demandas de los sectores sociales que tradicionalmente han sido marginados hacia propuestas mucho más viables de tutela judicial. Pues, ¿cuál es la intencionalidad de conocer? Bueno, en el sentido científico, ¿qué implica? Pues tiene como objetivo pues, develar lo que se esconde en la burocracia de las actuales prácticas judiciales. El Mirador Judicial constituye una herramienta importante para focalizar la acción, establecer un diálogo franco y crítico con sectores gubernamentales y fortalecer el proceso de lucha contra la impunidad en su conjunto. La lucha contra la impunidad y la reforma judicial pues, son un factor muy importante para la construcción de la paz y la seguridad de los habitantes. Si la justicia cumple su papel de hacer pues, realidad todos estos derechos reclamados, se crean condiciones claves para construir la democracia. Entonces, a través del Mirador Judicial, hoy queramos darles a conocer, ¿verdad?, algunas pinceladas de esta primera parte que poco a poco van a ir conociendo, ¿verdad? Y pues queremos, para empezar, contarles un poco acerca de la metodología. Esta investigación pues está derivada del Observatorio de Justicia Penal del ICCPG, realizado en el año 2007. En esta ocasión se priorizaron 4 aspectos fundamentales para su análisis. El primero es el acceso a la justicia. Sabemos pues, que se puede contar con las mejores leyes que desarrollen cualquier tipo de derechos humanos, pero la posibilidad de ponerlas a disposición de las personas constituye pues, la parte fundamental de su importancia, ¿verdad? Entonces, actualmente existen distintas barreras territoriales, económicas, culturales y políticas que son pues, los obstáculos que tienen las personas para hacer valer sus derechos. Con los indicadores de acceso a la justicia, lo que pretendíamos es recopilar y sistematizar información para la toma de decisiones relacionadas en la forma en la que se facilitan este tipo de ejercicio de los derechos, ¿verdad? Con el segundo aspecto de evaluación, que es la organización y gestión judicial, pues sabemos que el sistema penal está constituido tanto por el conjunto de leyes que materializan los principios constitucionales como las instituciones que deberían de cumplir una función determinada. ¿De qué instituciones estamos hablando? Hablamos del organismo judicial, del Ministerio Público, del sistema penitenciario, del Instituto de la Defensa Público Penal, de la Policía Nacional Civil.
aun cuando en su conjunto configuran el monopolio del poder punitivo del Estado. Su fragmentación en la democracia es básico para garantizar el equilibrio de sus funciones. Este conjunto de indicadores derivados de la organización y gestión reflejan los avances organizativos de este equilibrio y de los procedimientos básicos en la interrelación de cada una de estas instituciones, ¿verdad? Con la finalidad, pues, de reducir los niveles de burocratización y transparencia de sus acciones, ¿verdad? En la incorporación de tecnologías, por ejemplo, ¿verdad? Para garantizar su fortalecimiento. Entonces, finalmente tenemos la cultura judicial, que pues conocemos muy bien que la transformación de la forma de administrar justicia en sociedades post-conflicto implica un cambio de cultura en los funcionarios que imparten justicia, así como de la ciudadanía. Las variables de análisis que se abordan en estos indicadores se refieren a la percepción ciudadana sobre la administración de justicia y el nivel de desarrollo de prácticas judiciales apegadas pues a los modelos normativos de Guatemala. Tenemos pues también la capacidad de respuesta del sistema de justicia y sabemos pues que el sistema penal cumple una función social, ¿verdad? Que es reducir la conflictividad y la violencia. Sin embargo, ¿en qué medida se cumple esta función? La respuesta a dar la respuesta a estas preguntas es muy compleja. En primer lugar, porque es necesario reconocer que todo sistema de justicia es selectivo. De esta manera, la impunidad parecen dos fenómenos recurrentes en los sistemas penales. Los indicadores que tratamos de abarcar en este segmento permiten conocer el grado de impunidad y de arbitrariedad del sistema de justicia, ¿verdad? Que es pues muy importante demostrar en qué medida los esfuerzos sociales contribuyen al fortalecimiento de la administración de justicia y pues cómo se plasman estos en cada uno de las instituciones, ¿verdad? Estos cuatro segmentos los podrán encontrar más adelante, ¿verdad? Les vamos a explicar cómo acceder a cada uno de ellos. Pero para esta ocasión queríamos presentarles 20 indicadores que están configurados en cada uno de estos cuatro aspectos, ¿verdad? Que pueden ir conociendo en la página del Mirador Judicial, que en adelante les explicaremos cómo ingresar a ella. Sabemos que existen algunos avances y retrocesos en algunos indicadores, sin embargo, pues en su conjunto se puede apreciar que existe pues alguna sinergia derivada de ciertos esfuerzos estatales, gubernamentales y de apoyo institucional. En total se realizaron 50 indicadores, ¿verdad? Que estarán disponibles en las próximas semanas en la página web. Y a partir de hoy, a partir de esta explicación, pues vamos a poder conocer los principales hallazgos que encontramos en la investigación. Para empezar, queremos contarles un poco pues, de los hallazgos encontrados en el acceso a la justicia. Antes de esto, pues contarles que la información que hoy les vamos a presentar es producto, ¿verdad?, de distintas fuentes de información a las que tuvimos acceso, como solicitudes de acceso a la información a las instituciones públicas, observación de audiencias, observación de expedientes fenecidos. Se realizaron entrevistas a jueces, fiscales y defensores. Y pues aprovechando, pues podemos en este momento, pues agradecemos el apoyo que obtuvimos de la Cámara Penal, del organismo judicial, ¿verdad? Quien siempre nos apoyó en cada uno de estos momentos para adquirir esta información. Tuvimos alguna limitante en relación a las entrevistas con los fiscales, ¿verdad? Que únicamente pudimos entrevistar a 10 fiscales derivado de algunas limitantes que obtuvimos en la tramitación pues, de algunos permisos con el Ministerio Público. El principal hallazgo de la presencia territorial de las instituciones y de las agencias de justicia es que aún se percibe esta visión centrista de la justicia, ¿verdad? Como claramente les mostramos en este momento, la ciudad de Guatemala pues sigue siendo el espacio territorial en donde se encuentran el mayor número de instituciones de justicia de cada una de ellas, desde el organismo judicial, la defensa, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. La brecha que existe entre la presencia territorial en la ciudad de Guatemala y en el resto de departamentos pues es muy grande.
Durante la investigación van a poder conocer cada uno de los detalles. Sin embargo, pues para ejemplificarles uno de estos, podemos contarles un poco sobre que actualmente el departamento que cuenta con más instalaciones del sector justicia del organismo judicial es Guatemala, con una totalidad de 81 órganos jurisdiccionales, mientras que tenemos otros departamentos que cuentan únicamente con 2 órganos jurisdiccionales, como es en el caso del Departamento del Progreso, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Con algunos hallazgos de los que queremos mostrarles hoy, tenemos la tasa de funcionarios por cada 100,000 habitantes. Este estándar de medición sirve para el entendimiento del acceso a la justicia con relación a la demanda en sociedad y la oferta versus lo que puede proveer el Estado, ¿verdad? Los resultados de este indicador muestran, en el caso del organismo judicial, que para cada 100,000 habitantes contamos con una tasa de 4.43 jueces. ¿Qué significa esto? Que solo existen 4 jueces para 100,000 potenciales usuarios del sistema de justicia, ¿verdad? En el caso de la tasa de defensores es menor, asciende a 2.67. Esto significa que con cada 100,000 posibles usuarios, ¿verdad? En promedio hay 3 defensores públicos. Se cuenta con presencia de defensores pues, en todos los departamentos. Sin embargo, vemos nuevamente estas brechas que existen en comparación con la ciudad capital y pues esto pues podemos verlo que existen tasas pues muy altas, como la tasa que existe en Guatemala, con una tasa que asciende a 7 puntos, ¿verdad? Por cada 100,000 habitantes, mientras tenemos otros departamentos que se encuentran con una tasa del 0.68, como en el caso de Quiché, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la Policía Nacional Civil, la tasa de agentes por cada 100,000 habitantes asciende a 24.8, ¿verdad? Los departamentos que cuentan con las tasas más altas son Guatemala y Escuintla, ¿verdad? Y vemos que los departamentos que cuentan con una menor presencia de la Policía Nacional Civil, pues es el Progreso. La Fiscalía, pues también contamos actualmente con una tasa del 4.50%, ¿verdad? En relación a 100,000 potenciales usuarios, y en términos generales podemos afirmar que existe una correlación de los departamentos con mayor índice de pobreza y menor tasa de funcionarios en el sistema penal. Según los datos de población estimada en situación de pobreza con los que se cuentan actualmente, en la cúspide de estos departamentos más pobres se encuentran Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y Quiché, y pues a través de los datos que pudimos recopilar con el Mirador Judicial nos damos cuenta que son justo estos departamentos en los cuales se sigue manteniendo las tasas pues con menos presencia de las instituciones del sistema de justicia. Por otro lado, tenemos los indicadores que nos hablan un poco sobre la defensa pública. Las personas versus las personas en situación de pobreza, ¿verdad? ¿De qué se trata este indicador? Sabemos pues que las personas en situación de pobreza son las personas que conforman la mayor clientela del sistema penal. En su mayoría son los potenciales requirentes del servicio de la defensa pública penal, y considerar la cantidad de defensores públicos con relación a la población que se encuentra en situación de pobreza es importante pues para el fortalecimiento y la expansión territorial de la defensa pública. Los resultados de la investigación nos confirman que actualmente se cuentan con 448 defensores disponibles para aproximadamente 9.014.000 personas pobres. ¿Esto qué significa? Que se cuenta con una tasa del 4.97 defensores por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Esto nos dice que aproximadamente pues cada defensor tiene para poder defender un aproximado de 20,000 personas, ¿verdad? Y la distribución de estos en relación a los departamentos pues también nos marca una gran brecha de desigualdad. La tasa en Guatemala es de 21.44, mientras que en Quiché, por ejemplo, es de 0.98 defensores por cada 100,000 personas pobres, ¿verdad? Estos datos pues se agravan un poco más tomando en cuenta la cantidad de casos que cada uno de los defensores
tiene a su cargo, ¿verdad? Según los datos del 2017, cada defensor por año atendía aproximadamente 112 casos, ¿verdad? Esta tasa pues disminuyó un poco en el año 2018 con 100 casos y en el año 2019 con 92 casos por cada defensor. Aún así, estas tasas, pues esta cantidad de casos son muy grandes, ¿verdad? Comparadas con la cantidad de defensores que se encuentran en el país. También tenemos otro indicador, pues, con un hallazgo muy importante, que son los delitos más denunciados. En este sentido, pues podemos ver que el delito de violencia contra la mujer se presenta como el delito más denunciado a nivel nacional, lo cual genera un volumen de denuncias que desborda la capacidad de respuesta institucional, tanto del Ministerio Público pues, como para los tribunales de justicia. De acuerdo a las estadísticas analizadas, representan el 16% de los casos ingresados al sistema penal anualmente, ¿verdad? Como se ha constatado en los últimos años, ha aumentado significativamente la tasa de delitos de violencia contra la mujer. No obstante, sabemos que existe una cifra oculta de criminalidad en los casos de violencia contra la mujer que podría pues, situarse entre el 64 y el 75% de los hechos ocurridos. ¿Qué nos dice este indicador? Que definitivamente los delitos por violencia contra la mujer siguen siendo aún un reto, ¿verdad?, para el sistema de justicia, ya que en el año 2020 se recibieron 57.292 denuncias, considerando que estábamos en un año en situación de pandemia, ¿verdad? Comparado con los años anteriores, vemos pues que casi llegan a las 60.000 denuncias, ¿verdad? La violencia contra la mujer, cuestión pues que sigue siendo alarmante para el país. Finalmente, en mi intervención, quiero contarles un poco sobre los hallazgos que encontramos en los indicadores de prisión. Y pues en Guatemala, ¿verdad? Sabemos que desde su origen la cárcel ha tenido una función de control social, ¿verdad? La investigación sobre el uso de las cárceles en el país sigue siendo una tarea pendiente para la comprensión del fenómeno y las implicaciones que tiene el uso desproporcionado del poder penal para la sociedad. Las personas privadas de libertad se encuentran distribuidas en 22 centros a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, y la población penitenciaria al 2020 asciende a 25.746 personas, de las cuales 89% son hombres y el 11% son mujeres. El sistema penitenciario en Guatemala, pues, crisis. La utilización de la cárcel ha tenido un crecimiento sostenido año tras año. Actualmente, la población en prisión preventiva sin condena corresponde al 48% del total de la población privada de libertad, y anual aumentó a un 14%, ¿verdad? Incluyendo el año 2020 con la pandemia del COVID. En relación con el porcentaje de ocupación, pues es un dato aún mucho más alarmante. De los datos analizados establece que en el año la ocupación de los centros penitenciarios asciende a un 373%. ¿Qué significa esto? Que los centros están ocupados casi 4 veces más de lo que su capacidad les permite, ¿verdad? Entonces, los datos demuestran que la situación pues, de las cárceles es muy preocupante, contando con estos datos se cuentan únicamente con las personas que están cumpliendo condenas, ¿verdad? En los centros penitenciarios existe una sobrepoblación en más de 10 centros de los 22, ¿verdad? Más del 40%, y estos centros, pues, sobrepoblados, estos índices de sobrepoblación llaman la atención, ya que en ellos se alcanza en un centro en específico, existe un índice de sobrepoblación del 663%. Esto significa que sobrepasa 6 veces la capacidad del centro penitenciario, y este centro corresponde al centro femenino COF. Y pues como vemos, los datos nos muestran que a pesar que las mujeres tienen el menor porcentaje de población penitenciaria, tienen el porcentaje mayoritario de sobrepoblación en los centros, ¿verdad? Entonces, durante el 2020, pues esta situación fue alarmante, ya que llegó a su límite, al límite máximo desde el 2017, ¿verdad? Donde rebasó 6 veces
la capacidad asignada que este centro tenía. En general, podemos, como conclusión, podemos ver que cada uno de estos índices, durante el 2020 existió un descenso derivado de la pandemia en cada uno de los aspectos, en cada uno de las instituciones de justicia. Por ejemplo, en el Ministerio Público descendieron las denuncias, las personas que acudieron al Instituto de la Defensa pues también descendieron estos datos. Sin embargo, en cuestión de población penitenciaria, los índices siguen aumentando, ¿verdad? Entonces, estos son datos que más adelante pues pueden continuar analizándose. Y por mi parte, esto sería, Carla. Muchas gracias, Lourdes, por compartir esta importante data. Y ahora para comentar estos hallazgos que nos ha hablado Lourdes, pero desde otra perspectiva, le doy el turno y la bienvenida a la periodista Claudia Méndez Arreaza, fundadora de Con Criterio, un programa de análisis en radio y televisión. Anteriormente trabajó en medios escritos y televisivos en Guatemala como El Periódico, la revista Contrapodel y Canal Antigua. Fue becaria de la Universidad de Harvard y durante su estadía ahí el mapa interactivo de homicidios en la ciudad de Guatemala. Además, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2001, entre otros reconocimientos. Así que le doy la bienvenida a Claudia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Me gusta mucho cuando hacemos un momento, nos detenemos y empezamos a analizar en qué estamos y cómo estamos. Creo que una sociedad que quiere avanzar siempre tiene que hacer estos ejercicios. Y mientras yo estaba revisando el estudio, yo me quería detener en varias anotaciones que hacía. Ustedes me pueden acusar de ser la optimista, digamos, en tiempos en donde el clima no es tan agradable y todos acá presentes sabemos muy bien por qué el clima no es agradable, por qué hay signos que en términos de justicia siempre nos van a mantener, no voy a usar, nos van a desalentar, ¿verdad? Pero ojalá que no nos desanimen. Yo hice una regresión con algunos de los datos que notaba acá y dije, ¿por qué siento que nosotros estamos avanzando? A pasos muy lentos, pero que me reflejan los pequeños avances que tiene la búsqueda de justicia en Guatemala. Ya verán por qué. Yo retrocedí 20 años prácticamente cuando yo empecé a reportear en el sistema de justicia, en Ministerio Público, en organismo judicial, en Policía Nacional Civil y en sistema penitenciario. Y el solo hecho de tener una iniciativa que pretende crear un portal en donde están las estadísticas, en donde está la data real o al menos la data oficial y evaluarla con ojos críticos, como lo hice en la presentación de este informe, eso a mí me anima como reportera. Retrocedamos 20 años, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales existía, por supuesto, pero yo me recuerdo que se dedicaba a estudiar casos paradigmáticos, se dedicaba a estudiar cuáles eran las principales necesidades de la justicia que nos estaban revelando esos casos paradigmáticos. Entonces ahora, cuando miro un proyecto como este, que la justificación del informe lo dice claramente, no puede existir, digamos, un avance sin que nosotros tengamos una visión crítica. Y estos números lo hablan con una honestidad intelectual, pero además con una motivación intelectual que debemos tener todos. Hagamos una visión crítica de lo que el aparato de justicia nos está entregando. Entonces, ahí va mi primer motivo. ¿Por qué me siento optimista como reportera? ¿Que hace falta? Sí, va a hacer falta, pero ya les dije, me voy a concentrar qué me hace sentir optimista. Segundo, lo mencionó ya la directora del instituto y creo que aunque ella lo haya mencionado, yo no puedo dejar de repetirlo y tiene tiene sus retos todavía, pero tú dijiste claramente que mucha de la información la están obteniendo a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, ¿verdad, Lourdes?
Miren qué importante es, porque aquí está una reportera que en el año 2000 no reporteaba nunca con una ley de libre acceso a la información. Ahora, yo no voy a decir que estamos en el cielo del libre acceso y de gobiernos públicos, porque no estamos en el cielo. Pero hoy tenemos una ley que a nosotros nos hace ir a solicitar a las autoridades, a las instituciones públicas, la información que necesitamos. ¿Y por qué este detalle me hace sentir aún más optimista? Porque hace años hacíamos una evaluación de los usos de la ley de libre acceso a la información en una evaluación de usos comparativos y en diferentes países. Y alguien me dijo, Claudia, en Guatemala, ¿para qué se usa la ley de libre acceso a la información pública? Yo le dije, mira, pues está abierta para todos los ciudadanos, pero es muy difícil conseguir un ciudadano que te va a contar la historia que fue a su municipalidad y mediante la Oficina de Libre Acceso solicitó una información. Se cree que es una ley y un instrumento más para los periodistas, cuando sabemos que no es así. La siguiente pregunta era, ¿y cómo están utilizando las investigaciones de crímenes, de abusos, de derechos humanos, la ley de libre acceso a la información? Ay, qué buena pregunta, dije, porque también mi impresión es de que todavía los organismos de derechos humanos no se apropiaban de ese derecho para hacer investigación criminal, pero ahora para hacer investigación académica también. Entonces, eso me anima. Por supuesto, y lo voy a decir abiertamente, me quedé pensando cuando Lourdes mencionó que las entrevistas con los fiscales fueron suspendidas y dije yo, ¿por qué fueron suspendidas? Ya el instituto conocerá sus razones, pero este estudio académico de que desde entrada se plantea con la necesidad de hacer una revisión crítica de en dónde estamos y hacia dónde vamos, necesita las voces de los fiscales, necesita que sean ellos mismos quienes estén proveyendo su visión crítica de cómo están elaborando su trabajo en el camino. Bueno, entonces ya dos motivos que me hacen sentir optimista 20 años después de haber arrancado mi carrera como reportera en el sistema de justicia. Ya dije, el hecho de crear un observatorio que va a estar a un simple clic, ¿verdad, Lourdes y Elvin? Para que nosotros empecemos a evaluar todos los datos. El simple hecho de tener un portal en donde una institución está haciendo una recopilación de esa información para disposición del público y de nosotros periodistas que somos el enlace con ese público. Y ¿qué diría? Cualquiera podría pensar, bueno, le están ahorrando el trabajo porque ya le van a poner los datos ahí, el instituto va a mediar entre las instituciones públicas, los periodistas o el público, pero cuando revisé, y quizás me voy a adelantar, pero me van a poner ustedes freno para no estropear la presentación que hará Elvin y Leonel sobre la efectividad, yo me di cuenta que no solo es una recopilación de datos, sino es lo que realmente necesitamos. Los datos están ahí sueltos y ustedes los están organizando, están haciendo un trabajo de jerarquizarlos y decirme, mira, ¿sabes qué? Yo rápido los organicé de esta manera. Tengo más policías por 100,000 habitantes que defensores y fiscales y jueces. ¿Verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Ya les toca a ustedes explicármelo, porque yo voy a decir, si lo miro desde el punto de vista preventivo, qué bien, que tengo más policías, pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿y mi policía tiene una visión preventiva del delito? O sea, es una policía comunitaria que dice, no, mira, esta riña que estamos teniendo acá, este evento que estamos teniendo acá no va a llegar, digamos, a los tribunales, porque eso es lo que aspira a una sociedad en paz, ¿verdad? Que los tribunales sí existan, pero para las cuestiones extremas, ¿ya? Ese es el segundo tema que me hace sentir optimista. Y tercero, van a ver, en el año 2000 yo era reportera y no se hablaba de delitos contra la mujer. No sé de cuándo data la fundación de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, Elvin o Lourdes. Ustedes sabrán la fecha en que eso data, pero hoy ustedes lo tienen ahí desagregados y nos están diciendo, miren, o sea, los delitos número 1 denunciados en el Ministerio Público son los delitos contra la mujer.
Si les pregunto a todos, en el 2000 no existían. O sea, todos nos vamos a reír, ¿verdad? No, porque ahora existen, porque hubo una política pública de combate específico a la criminalidad y a la violencia contra la mujer, es que ahora este observatorio tiene ese apartado y nos está diciendo 16% de los delitos registrados en el Ministerio Público se refieren a hechos que violentan a una mujer. Entonces dirán, pues, ¿qué te hace sentir optimista esto? Por supuesto que no estoy optimista de que hayan 56,000 denuncias por delitos contra la mujer, pero lo que me hace sentir optimista es que por fin lo estamos hablando y estamos midiendo el tamaño de nuestro problema. Y entonces yo digo 56,000 denuncias. Miren, seamos honestos, ni la mejor fiscalía del mundo, ni una suprafiscalía, ni todos los recursos del mundo pueden solucionar 56,000 conflictos en contra de la mujer. Ahí hay un dato interesantísimo que ustedes están revelando y es cuántos casos tienen los defensores públicos, que creo que es la institución que según los números que ustedes revelan, ya ustedes me harán el análisis cualitativo, que tiene, digamos, un mejor manejo en cuanto a la carga de trabajo para sus operadores, ¿verdad? Se mira cómo ha disminuido con los años la carga de casos que lleva un defensor público. Y entonces yo les digo, para resolver 56,000 casos de violencia contra la mujer, ¿cuántos fiscales necesitamos? Es que solo con colocar 1,000 fiscales serían 5,000 casos por año para 1,000 fiscales. Y yo creo que hacia allí veo yo y quisiera apuntar el valor de lo que nos han presentado. Más adelante el instituto, el portal o el monitoreo nos va a mostrar el nivel y la efectividad de justicia, el grado de impunidad que se mantiene. Si no estoy mal, ha subido a un 23% la solución de este tipo de delitos. Y yo dije, ala, cuando yo empecé a reportear, a mí no se me olvida porque yo fui una de las reporteras que desde que conocí el Instituto de Estudios Comparados, me pegué a ustedes por ese estudio tan técnico, académico y comprometido que hacían de la justicia. Y me recuerdo, pensé perfectamente en una doble página que yo hice para el periódico. Y cuando me preguntaron, mira, ¿cómo lo ilustramos? Yo digo, dibujen una gran tortuga. Les dije yo, y en esa tortuga vamos a publicar nuestras gráficas de fiebres. ¿Saben cuál era el grado de impunidad en ese entonces? Era 98,70, porque la efectividad de resolución de un caso era 1,3%. Hoy en delitos contra las mujeres ustedes están revelando que son 23%, ¿verdad? Me corrigen, no tengo abierto el estudio aquí en mi computadora, pero yo dije, en algo hemos avanzado, ¿verdad? En que ya nombramos el problema, en que ya lo medimos y ahora nos aparece el instituto haciendo una medición crítica, procurando la reflexión sobre esos números. Y yo pensaba hacia dónde nos tiene que llevar este monitoreo de justicia. Yo sé que este es el primer paso y así como en el 99, en el 2000, yo dibujaba esa tortugona y sus cifras eran más absolutas, sin el grado de reflexión que están procurando ahora, porque el grado de reflexión que procuran ahora es más profundo, es mucho más analítico. Digo, ¿hacia dónde nos tiene que llevar? ¿Verdad? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar, digamos, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, una nueva presentación, un nuevo producto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales? Pues a la creación ya de políticas, de cómo pudo crecer, digamos, una justicia de visión y con una perspectiva más de derechos humanos, sí, cada vez más derechos humanos. Yo siempre he dicho lo mismo, todo lo que podamos aumentar y avanzar y ampliar en interpretaciones de derechos humanos, pero ahora le quiero añadir lo siguiente, la prevención, ¿verdad? Y con esto quiero terminar, entiendo que mi tiempo termina a las 40, ¿verdad? ¿Es así? Con esto quiero terminar.
las cifras que hoy nos muestran solo me motivan a mí, como periodista, procurar discursos y narrativas que se enfoquen más en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir de que ese circuito, esa apertura que tiene la justicia para registrar ya delitos contra menores, delitos contra la mujer, y que nos están revelando hoy más confianza en ir a la institución, en realidad empiece a tener un descenso en los números, pero no por cifras grises, no porque se desincentive la denuncia, sino por el contrario, porque se empiecen a promover sistemas de resolución de conflictos que sean mucho más pacíficos, que logren una convivencia de paz y democrática entre nosotros los guatemaltecos. Ojalá que de esta medición, pues el instituto salga con propuestas de políticas públicas que digan, sí, somos especialistas en el derecho penal, ¿verdad? Porque en eso se especializan ustedes, pero también el derecho penal nos está enseñando que la solución debe estar antes de llegar a los juzgados. La solución debe estar en instalar, digamos, y en crear culturas de no violencia, de respeto, hoy hacia los derechos de la mujer, mañana hacia, digamos, hacia convivencias en los territorios que sean mucho más puras. Y cierro con uno de los detalles que trae el estudio. Qué importante, porque hacen la reflexión de cómo Guatemala está sentada, digamos, en conflictos históricos. Hablan, por ejemplo, de los desalojos, y yo digo, ¿cómo quisiera, digamos, que este monitoreo, que este portal que ustedes van a inaugurar, empiece a tener también un monitoreo para que empezamos a comprender qué ha ocurrido con todos estos desalojos y qué nos están revelando esos procesos? Creo que por ahí citan 2000 en un año o algo por el estilo. Y no le quito más el tiempo a quienes me siguen en la exposición, porque quiero escuchar qué aprendieron Elvin y Lionel respecto ya de las cifras de eficiencia. Si me adelanté un poquito a lo de ustedes, espero que solo sea para provocar mejor conversación. Así que muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones. Y como les dije, el solo hecho de presentar un portal a mí me hace sentir optimista por las razones que ya escucharon. Muchísimas gracias, Claudia Méndez Arreaza, por transmitir ese optimismo y por augurar también lo mejor que puede dar este mirador judicial y esta primera investigación que está dando importante data. Así que les recuerdo a quienes ya se han conectado en nuestra transmisión especial por el Facebook del ICCPG, gracias por estar con nosotros. Pueden dejar sus dudas, comentarios. Ya hemos visto algunos saludos, algunos comentarios respecto al informe. Al finalizar vamos a tener ese espacio para responder dudas y pues continuamos con la presentación porque aún hay más. Elvin Díaz, quien también formó parte del equipo de investigación, nos hablará sobre la efectividad del sistema penal y la duración de los procesos en Guatemala que recaba este informe. Adelante, Elvin. Muchas gracias, Carolina, y un saludo a las personas que están acompañándonos en esta transmisión, y también agradecer a Claudia por tus palabras, por las preguntas también provocadoras, que sin lugar a dudas ahora voy a abordar algunas de ellas. Miren, la verdad es que en esta presentación estamos tratando de sintetizar lo que para nosotros resulta ser los principales hallazgos de una investigación que tomó más de 50 indicadores. Sigue siendo un desafío no dejar temas importantes fuera de una presentación, y sobre todo también con la información que ustedes van a poder encontrar desde hoy en el sitio web del Mirador Judicial instalado en la página del instituto. Pero eso lo vamos a explicar más adelante para que vean que tratamos también de romper un poco el esquema tradicional en la que se presentan estos informes. En esta segunda parte, luego de que Lourdes ha explicado los aspectos relacionados al acceso a la justicia y temas relacionados a la cultura judicial, a mí me corresponde hablar de los otros dos aspectos de evaluación que contempla el Mirador Judicial. El Mirador Judicial contempla también indicadores de dos aspectos importantes, como es la organización y gestión,
y, digamos, la capacidad de respuesta que tiene el sistema de justicia. Los datos, obviamente, voy a explicar cómo fue que los recogimos. Tratamos de hacer una investigación con base al Observatorio de Justicia, con una metodología que ha sido evaluada, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, que ha venido de un esfuerzo desde que nuestro exdirector Luis Ramírez instaló, digamos, en el instituto. Pues los que hemos continuado con el trabajo de investigación en el instituto hemos tratado de fortalecer, modernizar, y de hecho es un poco, digamos, seguir siempre pensándonos en cuánto llevamos de una reforma procesal penal que inició hace más de 20 años, así como lo explicaba Claudia, cómo hemos ido avanzando probablemente en comparación a hace 25 años, sin lugar a dudas, sí, lo hemos hecho. Que persisten otra serie de, otro listado grande de desafíos, por supuesto, y hacia eso camina también esta perspectiva. Primero queremos ver cómo estamos y luego vamos a ir avanzando ya en la conversación de buscar fórmulas democráticas para ir fortaleciendo las instituciones del sistema de justicia. En el caso ya muy puntual de los hallazgos que les quiero mostrar, porque también quiero ser muy breve con los datos, vamos a hablar primero sobre la duración de los procesos. Sí, en cuanto a la duración de los procesos, déjenme explicarles que nosotros tenemos una metodología de una definición de una muestra. Lo van a encontrar directamente en la explicación del parte del equipo que trabajó las estadísticas. Definimos una muestra con un margen de error del 4% y un margen de acertar bastante alto, más del 90%. Encontramos, digamos, una muestra de evaluación, observación permanente de más de 300 expedientes solamente en el departamento de Guatemala, hay que decirlo. Las capacidades tampoco nos daban mucho, digamos, para poder ahondar en todas las jurisdicciones de la República. Concentrando, sí, podemos regresar al anterior, José. Ahí está. En cuanto a la duración de los procesos, quisiera explicarles cómo está, digamos, la situación. José, si lo puedes correr, ahí estamos. En nuestro proceso penal nosotros lo conseguimos ya con las reformas que se efectuaron en el año 2010, ya más de 10 años de esa reforma importante en que se hicieron algunos ajustes al proceso penal. Es un proceso penal que para el instituto tiene que concebirse un proceso de determinadas audiencias concatenadas. Esa es la idea. Y nosotros hemos visto muchos de los reclamos a nivel social, y son totalmente válidos, de por qué existe, digamos, un exceso en la duración de los plazos. O pareciera que los plazos no se cumplen, o realmente se estipula un tiempo mínimo, máximo, para que pueda durar una fase de la otra. Bueno, todo esto lo que nosotros explicamos es recordando lo que la propia ley, es decir, el Código Procesal Penal, con estas reformas a las que me he referido, establece un plazo máximo para que una persona sea juzgada. Encontrarán ustedes a nivel internacional la jurisprudencia que se ha ido acotando también desde el sistema interamericano, y que la legislación guatemalteca ha ido tratando de responder a los estándares internacionales, es en la garantía del plazo razonable. Una persona debe ser juzgada en un plazo razonable, es decir, su situación jurídica debe ser resuelta en un tiempo prudente, siempre con respeto a las garantías. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo de observación, nos acercamos a esta revisión de más de 300 expedientes, que es el número que nos dio la definición de la muestra, y que ustedes lo van a encontrar en este indicador, pues vemos que desde el punto de vista legal los tiempos no se cumplen conforme a los plazos que establece el código. Fíjense ustedes, una persona, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, el tiempo máximo, es decir, puede ser menos, de hecho, el tiempo máximo que establece la ley para que sea juzgada en prisión preventiva solamente son 164 días. Sin embargo, nosotros cuando constatamos la duración de las distintas fases procesales, es decir, de una audiencia a otra, hasta llegar a la primera declaración, tomando como inicio la primera declaración a la sentencia, vemos que los tiempos se exceden prácticamente en comparación a esos 164 días que establecen como plazo máximo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, de hecho es un poco lamentable lo que voy a decir, pero hubo expedientes en los que encontramos que entre la primera declaración, y estos son promedios, ¿verdad? Son tiempos promedios de los más de 300 expedientes que revisamos, encontramos que de hecho no solamente dura un día esa audiencia de primera declaración para que el juez después emita el autoapresamiento. Vimos en algunos casos que hasta se excedía varios días. Y es lamentable porque este plazo no debería ahondar. ¿Cuánto tiempo puede durar una audiencia de primera declaración? Bueno, sí, puede depender de la cantidad de imputados, pero tampoco quiere decir que todos los procesos sean con 20 imputados. Entonces vimos una situación ahí de un atraso considerable entre la detención efectuada y poder llevar a cabo la primera declaración.
Por supuesto, se han hecho esfuerzos importantes en esa materia relacionados a los juzgados de 24 horas, pero no en todos los departamentos está. Pero tampoco queremos decir que es necesario instalar ese tipo de juzgados en todos los departamentos. No, lo que estamos tratando, vamos a apuntar al problema, es que existe un problema muy fuerte en el tema de la suspensión de audiencias y el tema de la organización de las audiencias y la programación de las mismas. Existe un grave problema, pero continuando con los datos, si ustedes ven también entre la primera declaración y el auto de apertura a juicio, los plazos se siguen excediendo, 197 días, prácticamente los 164 días que debía durar el proceso penal para una persona privada de libertad, en prisión preventiva, perdón, hasta la sentencia, de hecho ya supera el llegar apenas a la apertura a juicio, es decir, a la audiencia intermedia. Uno de los grandes problemas que hemos encontrado en los tiempos promedios está precisamente, y aquí existe un problema de gestión, que creo yo que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia deben poner mucha atención. Entendemos que durante varias administraciones se han hecho esfuerzos de poder potencializar la política judicial en materia de gestión y sobre todo la reorganización de los despachos judiciales, pero vemos una situación sumamente complicada al momento de que se ha ido diluyendo, ha ido perdiendo fuerza, digamos, lo que en aquel entonces con el Reglamento General de Tribunales Penales, que fue una iniciativa de reorganizar los despachos judiciales, que fue una iniciativa de hecho evaluada como una de las pioneras a nivel internacional. Leo podrá explicar eso, desde Cejas Evaluana en el 2005 como una iniciativa moderna para la gestión judicial, ha quedado muy atrás. Se logró, digamos, instalar la reforma procesal penal del año 2010 en el código, pero, digamos, los avances en cuestión de la implementación han sido muy pocos y ha existido, digamos, un gran embudo, y donde hemos encontrado el gran problema es precisamente en esta coordinación para la programación de las audiencias entre la apertura de juicio, que es la última audiencia con la que termina el juez de primera instancia, y cuando se traslada el expediente al tribunal de sentencia. Podemos enumerar múltiples razones, pero existe una situación. El dato es revelador y son más de 200 días entre ambas. Entonces ahí existe un cuello de botella que hay que prestar mucha atención. ¿Qué estará sucediendo? ¿Cómo están programándose los debates en función de lo que envían los expedientes de primera instancia? Es algo que tenemos que ir abordándolo y que creo yo que la Cámara Penal tiene que liderar ese proceso. Nosotros como instituto hemos hecho esas recomendaciones y acompañamos y estamos siempre interesados, pero no debemos de prestar atención a estos datos que son importantes. Y por último, digamos, otra cuestión que nos parece que es reveladora es cuánto dura el debate, que debería ser en procesos no tan complejos, donde podamos hablar de un imputado o dos, donde no se trate de estructuras criminales, porque tampoco es que esa sea la regla general de nuestro sistema penal, ¿sí? Hemos visto que la duración de los debates en los tribunales de sentencia ha oscilado en este promedio que hicimos, y ojo, este es el promedio, porque hay otros expedientes donde vimos que esos 490 días del total no era nada. Hablamos de hasta de expedientes que nos daban información de más de 1000 días en lograrse la sentencia en toda la duración del proceso penal. Pero el promedio es que en el caso del debate, lo que podría hacerse en 1 o 2 días, si se concentraran, digamos, las distintas audiencias que comprende el debate, las declaraciones de testigo, las declaraciones de perito, los alegatos de los sujetos procesales, y la deliberación, que pudiera hacerse en 2 o 3 días, ha llevado, digamos, en un promedio de más de 70 días. Y ahí preocupa porque también vemos una situación sumamente compleja en cuestión del atraso que se produce en cuanto al tema de no cumplir con el plazo legal previsto. Si bien el debate no tiene un plazo previsto, es decir, cuánto debería durar un debate, o sea, uno de manera coherente piensa que una serie de actuaciones como declaraciones de testigos, peritos, no debería comprender mayor tiempo. Sin embargo, lo que nos evidencia el mirador judicial es una excesiva cantidad de días en lograrse entre el inicio del debate y lograrse la sentencia. Bueno, continuando con esto, ahora hablando de la duración de los procesos procesales, quiero referirme al otro gran tema que quiero abordar brevemente en mi presentación, que son las salidas efectivas o lo que realmente es conocer la capacidad de respuesta. En cuanto a las salidas efectivas, aquí podemos entrar en una discusión, si ustedes quieren, muy interesante, muy profunda, con las personas que se han especializado en el estudio del derecho penal, pero al menos desde esta perspectiva, para esta ocasión, para el mirador judicial, van a ser 6 tipos de respuestas las que nuestra legislación provee. Nuestra legislación provee distintas salidas procesales, ¿sí?
pero de las que nosotros consideramos como efectivas son estas 6, por 2 sencillas razones, porque las mismas admitieron una resolución judicial, es decir, estuvieron sujetas al control de un juez, y la segunda, porque en las mismas se tiene que atender a la satisfacción de la víctima y por lo tanto garantizarse la reparación. Sí, quiero que se tomen esto porque igual todos los datos los van a encontrar ustedes en el sitio web. Nos van a encontrar la perspectiva y la mirada con la que críticamente el mirador observa el sistema de justicia, pero los datos están ahí. Mi compañero José les va a explicar ya cómo van a acceder a esa información, pero está todo para que las personas que puedan acceder puedan encontrar con su número de resolución de la Unidad de Acceso a la Información de las distintas instituciones y los cuadros que nos compartieron. Pero desde nuestro análisis, y eso es algo que quiero compartir, es por qué solamente estas 6 salidas, pues es por esta misma razón que les expliqué. Es porque se garantiza la reparación y porque están sujetas a control judicial. Nosotros no vamos a tomar en cuenta otras, sino al contrario. De hecho, vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva de que tenemos algunas dudas, digamos, de la aplicación de algunas salidas y que es importante que se pueda transparentar la política, pero me voy a referir a eso más adelante. Entonces, para el mirador, la efectividad está medida en cuánto produce el sistema penal, cuánto produce, en todo caso, quien dirige la persecución penal, que es el Ministerio Público, respecto a estas 6 salidas procesales. Es el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, los procedimientos simplificados o abreviados, que tenemos 3 ahora, desde el 2011 se han creado 2, que es el simplificado de delitos menos graves, históricamente el que hemos tenido es el procedimiento abreviado, y las sentencias condenatorias. Y nuestra fórmula es muy básica. Nosotros analizamos los casos ingresados que nos reportaron las distintas agencias o fiscalías del Ministerio Público. De hecho, hay un reporte a nivel república en el indicador 42, ustedes se van a poder ubicar, y ahí ustedes lo que hacen es contrastar cuánto es el número o estadísticas que les reportan en cuanto a estas 6 salidas. Y ahí ustedes tendrán el porcentaje de efectividad, pero también tendrán el porcentaje que para nosotros se resulta siendo como los casos pendientes de resolver o que quedan en una situación de impunidad. Veámoslo entonces cómo están las estadísticas en la efectividad. Pasemos a la siguiente. Bueno, antes de acotar lo de la efectividad, solo quiero hacer lo que les había adelantado en mi anterior diapositiva. Hay un uso desmedido de la desestimación y nosotros, para el mirador judicial, la desestimación jamás podría ser tomada como una respuesta efectiva. Esto es muy difícil porque de pronto resulta siendo una discusión entre abogadas y abogados y una discusión eminentemente aburrida. Pero el hecho, lo quiero resumir en esta afirmación, el hecho de que nosotros no consideremos a la desestimación como una respuesta efectiva es precisamente por los presupuestos por los que se puede dar el fiscal puede resolver un caso con esta salida procesal. Es una salida anticipada probablemente, pero no es una salida efectiva. ¿Por qué razón? Porque la misma, de acuerdo al artículo 310 del Código Procesal Penal, la desestimación solo puede aplicarse cuando el hecho no es constitutivo de delito, ¿sí? O bien cuando no se pueda proceder. Y cuando no se pueda proceder, hace que la naturaleza de esta figura procesal sea muy discrecional, muy discrecional. Entendemos que las administraciones del Ministerio Público se han encontrado con una mora de casos sumamente atrasados de anteriores administraciones. Yo también trabajé en el Ministerio Público y nos enfrentamos con esa situación y se han buscado dar respuestas a cómo depurar. Pero cuando nosotros contrastamos ya las cifras, lo que nos llama la atención, y por eso le ponemos aquí un signo de alarma, es un incremento muy considerable a la utilización de esta salida procesal. No estamos tomándolo como una crítica a la actual administración del Ministerio Público, quiero dejarlo eso claro, sino lo que realmente nos preocupa es que debe existir claridad y transparencia en la política que está utilizando el Ministerio Público en cuanto a esta salida procesal. ¿Por qué? Porque está siendo, en comparación con las salidas efectivas a las que me refería anteriormente, está siendo la salida procesal que más aplica el Ministerio Público. Solo para poner un dato ahí, de acuerdo a la información que nos reportó el Ministerio Público al 8 de diciembre de 2020, el 64% de lo que había resuelto el Ministerio Público era a través de desestimaciones. Por eso nosotros hacemos un llamado, una recomendación a que las autoridades del Ministerio Público, le hacemos con todo respeto, transparenten realmente y cuáles son los criterios, cuál es la política para el uso de esta salida. ¿Sí? Entendemos que existen las creaciones de fiscalía liquidadoras. Entonces las pautas de cómo están trabajando, cómo están organizando, cuáles son los criterios,
Eso también tiene que ser bastante transparente, porque muchas personas que presentan su denuncia tienen una alta expectativa de que el sistema de justicia pueda resolver el conflicto en el que está inmiscuido. Pero realmente, ¿son personas que han sido orientadas con lo que va a suceder con su caso? Son preguntas que dejo en el ambiente. Son personas realmente que tienen una comunicación de que el caso fue desestimado, pero ¿qué le dice eso a la persona que no tiene conocimiento en relación al mundo del derecho penal? ¿Sí? O sea, tiene conocimiento exacto de que su caso continuará o no la investigación. Son preguntas que tratamos de manejar en un lenguaje más común para dejar no mantener esta discusión que puede ser muy interesante, sin lugar a dudas es muy interesante, pero que podría solo circunscribirse a personas relacionadas al derecho penal. Acá queremos tratar también de que la población pueda tener un acercamiento más común con lo que es los principales componentes de la justicia. Entonces, este uso desmedido de la desestimación para nosotros sí es una consideración que en este estudio sí lo ponemos en relieve y que está sujeto, digamos, a la discusión y sin lugar a dudas, el que el Ministerio Público lo pueda considerar como efectividad es una decisión de la fiscal general, o las autoridades del Ministerio Público, pero el hecho para nosotros no lo es, no lo representa. Las salidas efectivas son a las que me refería anteriormente y no estamos hablando del uso de la desestimación. Por lo tanto, teniendo esa claridad de qué es respuesta efectiva versus, digamos, el uso desmedido de la desestimación, pasemos a la siguiente diapositiva, veremos que nuestras tasas de efectividad realmente son muy bajas. Por eso es que nosotros estuvimos haciendo como el llamado y la presentación, pero no es para escandalizar. De hecho, otros estudios a ustedes les van a mostrar datos más pesimistas. Recordaremos el estudio que hizo también en su momento CICIG. CICIG llegó a afirmar en el país, allá por el 2018, con el observatorio que ellos también emprendieron, que la impunidad oscilaba en 98%. ¿Sí? Era otro tipo también de evaluación del sistema penal, con base a la misma información probablemente, pero también tomando en cuenta solo algunas de las salidas efectivas que yo les expuse. Nosotros tomamos esas por las razones que les expliqué, pero para eso llegamos a esta conclusión, y es que la efectividad del Ministerio Público no ha incrementado. Simplemente se ha mantenido en un 10% y creo que ese es un lado que tenemos que fortalecer y a mejorar. Es un aspecto negativo, sin lugar a dudas, y tenemos que caminar como país en interesarnos en el sistema de justicia, pero las autoridades también tienen que tener esa apertura de poder tomar en cuenta a las personas u organizaciones que históricamente o que siempre hemos estado comprometidas con fortalecer el sistema de justicia. Esto no es una crítica, esto simplemente es evidenciar desde una mirada, como la es el mirador judicial, realmente cómo se encuentra, digamos, la efectividad del sistema penal. Por eso toda esta relación nos lleva a concluir en que el Ministerio Público actualmente presenta cifras altas en cuestión de impunidad. Sin lugar a dudas, habrán otros métodos de medir la efectividad. Y ojo, esto es efectividad, digamos, por la satisfacción que da la respuesta o por lo que implica la respuesta en cuanto al tema de prevención y también de que se logran llegar a cosas juzgadas. Habrán otro tipo de mediciones en cuanto a la eficiencia, ¿sí? Pero nosotros no estamos agarrando esa perspectiva para la evaluación de este momento. Nosotros estamos tomando la efectividad en función de las salidas a las que me referí. Por eso también hay que distinguirlo y obviamente será otra mirada con la que queremos compartir y medir nosotros al sistema penal. Que sin lugar a dudas, si hacemos un contraste entre la excesiva duración de los procesos penales y la capacidad de respuesta a través de los indicadores de efectividad, sabremos muy bien que es estructurar todo el problema que estamos evidenciando y que el fortalecerlo lleva una coordinación entre las distintas instituciones. Y hay esfuerzos que han avanzado, hemos avanzado sin lugar a dudas, pero también siguen persistiendo los mismos desafíos o algunos de los desafíos como es ir bajando los índices de impunidad. Pasemos a la siguiente. En cuanto a la efectividad también en la persecución penal, nosotros queremos hacer hincapié, digamos, en algunos aspectos muy puntuales y van a encontrar también la medición bajo este mismo método de efectividad sobre algunas fiscalías especiales que merecen especial atención y por eso nosotros llamamos es cómo está el Ministerio Público en su persecución penal trazando un objetivo estratégico que es el de controlar la criminalidad. Para ello van a encontrar ustedes algunas fiscalías de sección que las hemos medido en un plazo de 2017 a 2020 y bueno, hemos encontrado que hay fiscalías que han sostenido, digamos, su efectividad, que la pudieron elevar desde hace muchos años y la han podido sostener, como es la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que han habido esfuerzos de los últimos 15 años por fortalecer la investigación de delitos contra la vida y siguen sosteniéndose. La Fiscalía de Femicidio, que fue separada, digamos, de
de los hechos de homicidio y de la Fiscalía de la Mujer en la administración pasada, que fue un atino, sigue presentando también, que fue muy atinado, sigue presentando también un nivel de eficiencia del 13%. Lo alarmante son otras fiscalías, como la Fiscalía de la Mujer, que bien lo explicaba Claudia, estamos presenciando un desborde de las cifras de denuncias por violencia contra la mujer. Simplemente el sistema de justicia ya no se da, ya no tiene la capacidad para abordar este fenómeno criminal, y entonces por eso vemos que también la Fiscalía de la Mujer, que conozco de cerca, que he trabajado con ellas, con la mayoría de fiscales, que hemos visto que han hecho avances importantes en investigación, que tal vez probablemente sea la fiscalía que presente, y lo van a ver en el indicador, un número alto de sentencias en comparación a otras fiscalías. El desborde está frente a los índices, frente a la tasa de ingresos que tiene el Ministerio Público en cuanto a este delito, y que lo explicó Lourdes y al que se refirió Claudia. Entonces, por eso vemos que su efectividad entre los ingresos y las salidas efectivas es solamente oscila en el 4%. Y una fiscalía importante también para nosotros era la Fiscalía contra la Corrupción, y de hecho van a encontrar un análisis comparativo con CICIG, con la FESI, perdón, que es la fiscalía que lleva en la actualidad los procesos que CICIG dejó en el sistema de justicia. Van a encontrar ahí que FESI presenta datos alentadores, datos importantes. No los podemos comparar de año en año, pero sí, digamos, en el rendimiento de lo que ha sido toda esta gestión, presenta datos pues que animan a continuar con los esfuerzos de lucha contra la corrupción. En cambio, Fiscalía contra la Corrupción, por ejemplo, como una fiscalía de sección, sigue presentando una tasa baja de 4 al 5% durante el 2017 al 2020, y que debe ser importante también seguir fortaleciendo estos esfuerzos en materia de lucha anticorrupción. Por último, quiero referirme a un aspecto importante que seguimos manteniendo también, de cómo el sistema de justicia sigue siendo dominado por lo que la policía capta en sus funciones de prevención. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que también tenemos datos reveladores sobre las flagrancias y las órdenes de captura. Los datos en el periodo de estudio del Mirador sigue siendo, mejor dicho, sigue evidenciando lo que creo que la mayoría de países de Latinoamérica reflejan, que las flagrancias, las detenciones por flagrancias siguen siendo mayores a las detenciones por órdenes de captura que derivan de procesos de investigación del Ministerio Público. Estos cuadros, estos círculos, mejor dicho, que están proyectados, evidencian que las flagrancias siguen siendo el principal ingreso, ¿sí?, de detenidos al sistema penal. ¿Sí? Sigue siendo la policía, en sus funciones de prevención, las que realmente dan el ingreso a la maquinaria del sistema penal, ¿sí? Y los contrastes oscilan, digamos, más del 80% de los casos de detenciones en un año se dieron por flagrancia. Es decir, la policía sigue siendo la principal institución que alimenta con su captación, digamos, de las personas que encuentra en flagrancia cometiendo un delito para que ingresen al sistema penal. Obviamente, habla también de que el Ministerio Público todavía tiene desafíos en cuestión de emprender más procesos de investigación o de persecución penal estratégica, en el sentido de que pueda ser quien dirija, digamos, el control de la criminalidad. Pero al momento, digamos, lo que sigue predominando es esta visión de que la policía en sus funciones de prevención siguen siendo la principal institución de la que nutre los ingresos de detención al sistema penal. Con eso dejo yo algunos datos reveladores, no sin antes agradecerles brevemente a los colegas que conformaron el estudio de investigación, a José Manuel, a Lourdes, a Carlos, a Manuel, a los pasantes también que nos ayudaron en esta investigación, y a Luis Ramírez también muy especial el agradecimiento por el acompañamiento que siempre nos ha dado, de estar siempre pendiente de este trabajo de investigación, y que bueno, está abierto esto lo va a explicar más adelante mi colega José Manuel para que ustedes puedan acceder al sitio. Es información que está abierta al análisis, a la discusión y sobre todo a lo que Claudia nos insistía, cómo vamos a caminar hacia también pensar en propuestas democráticas para fortalecer el sistema de justicia. Hay que hacerlo, hay que darlo, y toda esta información ustedes podrán darse cuenta que pueden acceder a bases de datos importantes que son de datos públicos, que gracias a Dios a las solicitudes de acceso a la información y a ciertas entrevistas a las que accedimos, pues
se logró. Y también la Cámara Penal, hay que decirlo, Cámara Penal nos pudo proveer de permisos para presenciar observación de audiencias y análisis de los expedientes de investigación. Así que con esto termino, más que invitándolos a que puedan asistir, ingresar al sitio web del Mirador para que puedan encontrar mayor información, mayores detalles, mayores análisis de los que hemos podido brindar en esta breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvin. Ahora les dejo con Leonel González del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con sus consideraciones de lo que ya nos ha hablado Elvin Díaz. Y antes quiero presentarles a Leonel. Él es abogado argentino con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido consultor en distintos procesos de mejoras al sistema de justicia en países como Panamá, Chile, Bolivia, entre otros. Y en Guatemala, por supuesto, también participó en la evaluación del impacto de modelo de gestión fiscal del Ministerio Público. Así que le dejo la palabra a Leonel González con su análisis. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer acompañarlos en este lanzamiento del Mirador Judicial, así que quiero agradecer profundamente al Instituto, al ICCPG, al amigo Elvin Díaz por la invitación, a Lourdes, con quien también nos reencontramos virtualmente, y también un placer compartir con Claudia este panel de comentarios. La verdad es que, honestamente, ayer terminé en la tarde-noche de leer el documento del Mirador, y se lo comentaba a Elvin por chat, que da mucho placer cuando se produce información no solo empírica, sino también con una mirada muy propositiva sobre hacia dónde deben ir los sistemas de justicia penal en este caso. Con lo cual quiero referirme a mis comentarios a dos grandes niveles. Por un lado, resaltar la importancia que tiene la producción de información en contextos del sistema judicial, y por el otro quiero concentrarme de esos 20 indicadores en 5 para marcar también algunos comentarios más vinculados al funcionamiento propiamente del sistema judicial. En cuanto a lo primero, es decir, la importancia de producir información y realmente el placer de poder leer textos tan bien trabajados. Como todos y todas conocen, en los últimos 30 años en América Latina se vienen produciendo procesos de cambio realmente muy intensos, partiendo precisamente en lo penal con Guatemala en 1992, pero luego extendiéndose a prácticamente todos los países de América Latina y también extendiéndose a la materia civil. Sin perjuicio de ese intenso proceso de cambios, lo cierto es que hubo y hay en general una carencia de sistemas de información confiables. Se han realizado estudios empíricos a nivel local o incluso a nivel regional, pero sin una sistematicidad que nos permita ir monitoreando el desempeño de los sistemas, de manera que toda esa información nos permita intervenir y hacer ajustes. Ese es el sentido de una producción sistemática de la información, ir observando los sistemas, ir observando si hay que introducir alguna marcha o alguna contramarcha, fundamentalmente en sistemas que tienen 30 años como el mejor de los casos, que es Guatemala, pero enfrentamos otros países, por irme al otro extremo, como el caso de Uruguay, que tiene 4 años, o el de la Justicia Federal de Argentina, que hace menos de 2 años que viene implementando el sistema. Es decir, que en el mejor de los casos 30 años, en el más corto 2 años, pero en general tenemos procesos de reforma muy cortos. No hay que abandonar, o no hay que olvidar, mejor dicho, que venimos de 200 o 300 años de sistemas escritos, poco transparentes, distantes de la sociedad, con otras reglas de juego. Con lo cual, hacer estudios y tener más bien instancias permanentes de monitoreo como el Mirador Judicial son centrales para poder ir haciendo esos diagnósticos y tomando decisiones sobre cuándo intervenir y cuándo
tomar decisiones. Esto en general ha sido un déficit y lo sigue siendo en toda América Latina. De hecho, hemos visto cómo las comisiones que se crean para implementar nuevos códigos o nuevas leyes terminan desapareciendo o con el tiempo, como el caso de Chile, en donde la comisión para implementar el Código de Procedimiento Penal se fue diluyendo, el caso de México, con la Secretaría Técnica de Implementación, que ni bien entró en vigencia el nuevo sistema acusatorio penal, también también dejó de funcionar. Por lo mismo, me parece que estamos frente a una iniciativa que nos va a permitir, y le va a permitir, ojalá, a las autoridades del sistema judicial, ir dando cuenta a la sociedad de lo que se ha hecho con los recursos del sistema, qué se ha hecho con el poder puesto a disposición del sistema judicial, y realizar análisis en temas específicos como los casos de impunidad que concentran la atención del mirador judicial. Todo esto en un contexto como el actual, en donde sabemos que el poder político transversalmente ha ido demostrando tomar decisiones sin respaldo de información estadística. Tenemos numerosos ejemplos de gobiernos o de poderes legislativos que han legislado en base a opiniones o instalación de agendas de los medios de comunicación o creencias que no tienen respaldo en la vida real. Algunos ejemplos de ello tienen que ver con el endurecimiento, por ejemplo, de la prisión preventiva, o dicho de otra manera, la laxitud para poder imponer la prisión preventiva, la eliminación de audiencias orales. Esto hasta hace muy pocos años lo veíamos, el caso de Bolivia, que eliminó la audiencia de etapa intermedia porque era muy costosa, y la verdad es que hay ejemplos también que demuestran que esto no tiene respaldo en la vida real. La restricción a las salidas alternativas para la resolución de los conflictos, el agravamiento de penas para los casos de violencias de género, muchas veces desconociendo lo que la propia mujer víctima opina en determinados casos. Es decir, que estamos frente a un escenario que no es nuevo, recién Elvin lo decía, hay agendas que no son nuevas, pero no por ello son menos importantes. La agenda de la prisión preventiva, y ahora me voy a referir a ello, es una agenda histórica, que desde el Preso sin condena, ese famoso libro de Lilanud, viene planteando un diagnóstico que yo diría es prácticamente el mismo en la actualidad. Lo mismo creo que esta instancia, la del mirador judicial, es una instancia realmente muy importante, y también creo que la invitación es a las autoridades del sistema para que puedan utilizarla como fuente para la toma de decisiones. Dicho esto, es decir, habiendo abordado este primer punto sobre la información y la toma de decisiones, ahora sí quiero entrar decididamente a analizar algunos datos críticos que me interesa resaltar y que entiendo son parte incluso de una agenda de trabajo mucho más grande, mucho más ambiciosa. Por ejemplo, el indicador número 13 sobre tiempo promedio de la duración del proceso nos muestra que el proceso penal en Guatemala dura más del doble del tiempo estipulado en la legislación. Y cuando uno hace zoom en los datos del mirador, uno se encuentra con que entre el auto de apertura a juicio oral y el inicio del debate, en promedio transcurren 222 días. Y aquí tenemos un tema central para trabajar, más allá de la enorme cantidad de días entre una instancia y otra, más aún cuando ya se ha decidido que el debate se haga, nos muestra que ahí tenemos una agenda de trabajo, una agenda en materia de gestión, naturalmente, recién Elvin lo adelantaba, y coincido absolutamente, es decir, una agenda sobre cómo el sistema va a administrar los recursos para poder garantizar que el debate se haga en el menor tiempo posible, pero fundamentalmente una agenda sobre la depuración de causas. En mi opinión, y esto es un subtítulo, puedo confundirme, pero tiendo a creer que todavía tenemos, porque es una realidad en toda la región, un problema sobre cómo concebir la etapa intermedia.
sin mencionar que Guatemala, como varios países centroamericanos, tiene desdoblada la etapa intermedia en dos audiencias, una audiencia propiamente de etapa intermedia y una audiencia de ofrecimiento de prueba, lo que hace incluso duplicar las instancias para definir qué es lo que va a ingresar a juicio. Allí sería deseable, y esto no tiene por qué ser una reforma normativa, sino una buena práctica, unificar esta audiencia en una sola, y que en esa audiencia se resuelvan todas las cuestiones vinculadas al juicio oral, no solo si se va a admitir el escrito de acusación, sino cuál es la prueba que va a ingresar al juicio. Y a esto le agrego, además de una unificación, un rol muy activo de quien conduce la audiencia para poder verdaderamente poner en debate si ese caso debe o no ingresar al juicio. Es decir, convertir a la etapa intermedia en un filtro muy estricto acerca del control del mérito de la acusación. Es decir, para decirlo en términos mucho más simples, no puede ingresar cualquier caso a juicio oral, y esa discusión tiene que darse en la etapa intermedia con un rol muy activo de la judicatura, de quien conduzca la audiencia. A ver, si el caso va a ingresar a juicio, que ingrese con la prueba realmente determinante, pero si ese caso tiene otras formas de resolución, priorizarlas y discutir en esa etapa intermedia esas alternativas de respuesta para evitar que se sature la instancia del juicio oral. Con lo cual ahí tenemos una agenda, en mi opinión, muy puntual. Un segundo punto, un segundo indicador que me interesa resaltar es el 14 sobre tasa de prisión preventiva y su relación con las otras medidas de coerción. En el 84% de los expedientes que se han revisado se impone la prisión preventiva, y esto se suma al dato de una baja utilización de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva que el propio código regula. Bueno, aquí, como recién adelantaba, estamos hablando, como diría Alberto Binder, de la institución maldita del derecho procesal, que es la prisión preventiva, que luego de 35 años, 40 años, si uno toma el libro El preso sin condena, que dicho sea de paso lo encontré después de muchos años en la biblioteca, y cuando uno lo lee, es un libro de la década del 80, pero podría estar tranquilamente leyendo una radiografía actual de la región. Entonces, allí claramente no estamos hablando de un tema nuevo, ni de un tema simple, porque claramente que han habido intentos, han habido planes de racionalización de la prisión preventiva, se han apelado a leyes de amnistía, de descongestionamiento, y allí tenemos un problema que hay que tomarlo muy en serio. El Mirador nos está enfrentando a esta realidad nuevamente, y sobre todo está enfrentando al organismo judicial y al Ministerio Público a esta realidad que me parece a mí ya es insoslayable y que requiere de un plan nacional de reducción en el uso de la prisión preventiva, porque de hecho los instrumentos existen. Diríamos que el debate académico está saldado, los instrumentos internacionales ya se han, yo diría, agotado de condenar a los países por la sobreutilización de la prisión preventiva. El Código Procesal Penal dispone de herramientas distintas, con lo cual estamos claramente frente a un problema cultural y de gestión del sistema, y de toma de decisiones políticas, con lo cual aquí me parece que ya la agenda, sin perjuicio de que no es una agenda nueva, sí debe ser insoslayable el hecho que se adopte un plan nacional para trabajar este tema, como en muchos países, porque además las tasas de presos preventivos son elevadas en todos lados. De hecho, Paraguay es el tercer país del mundo con mayor cantidad de presos preventivos, y está aquí a la esquina, Paraguay, aquí a la vuelta. Entonces, no hablamos de un problema local, sino de un problema en toda la región. El tercer dato que me interesa resaltar es el indicador 15 sobre las soluciones anticipadas, algo lo que Elvin recién presentaba los datos, y quiero también tomarme de eso para algunos comentarios. Allí en el Mirador se concluye que se tienden a subutilizar los institutos procesales que permiten soluciones anticipadas, que la salida que mayor crecimiento ofrece es el criterio de oportunidad, con un promedio del 7%
entre el 2017 y el 2020, pero con un aporte muy ínfimo en relación al total de las desestimaciones, que coincido con Elvin, no puede ser tomada como una respuesta de calidad, más aún cuando constituye la principal respuesta del Ministerio Público en el 2020, con un 64% de desestimaciones en relación a los casos ingresados. Y la suspensión condicional con una leve disminución. Ahora bien, hay otro dato que me parece incluso más significativo, que es el de los procedimientos simplificados y de delitos menos graves, que rigen hace 10 años en Guatemala, y que allí en el mirador judicial se advierte que se utilizan en casi, es decir, en menos del 1% de los casos. Y en mi opinión, allí, con este dato, se explica en gran parte la mora que existe entre el auto de apertura a juicio oral y la realización del debate. Tiendo a concluir, y digo esto en potencial porque claramente estoy leyendo datos y desde fuera de Guatemala, que existe una sobresaturación del juicio oral precisamente por la no utilización de estos institutos, de estas herramientas que podrían evitar que esos casos lleguen al juicio oral, o por lo pronto poner en debate en la etapa intermedia si no podría resolverse de otra manera. Con lo cual aquí también hay un trabajo de capacitación, de explicitación de la política criminal, algo que en el mirador judicial, así de memoria, también se menciona, y me parece importante que el Ministerio Público explicite cuáles son los criterios que se están adoptando. Venimos de 2 gestiones del Ministerio Público en donde esto era una constante y era muy claras las decisiones de política de persecución penal que se tomaban. Un cuarto indicador, y con esto voy cerrando porque creo que voy llegando al tiempo, es el de la suspensión de audiencias, que es el indicador 31. De los datos se puede extraer que del 2017 al 2020, y este dato a mí me parece que es muy contundente, por cada 100 audiencias realizadas se suspenden 96, algo que es realmente algo trágico para el sistema, ese nivel de suspensión de audiencias. Y nuevamente tiene que ver con un problema de gestión del sistema, porque evidentemente no se concibe a la audiencia oral como el producto principal del sistema de justicia. Es como ir a una pizzería, de hecho el otro día un amigo le decía que extraño mucho la Peró ahí en Guate, así que espero volver por una pizza pronto, y es como ir a la Peró y que en la Peró uno le digan, mire, hemos cocinado 100 pizzas y se nos han quemado 96. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cómo puede seguir funcionando un local en donde su producto principal no lo pueden entregar? Y lo mismo ocurre con el sistema judicial. Es lo mismo que una persona víctima acuda a la torre de tribunales y le diga, miren, la audiencia está suspendida porque el fiscal no concurrió, porque el juez tiene otra audiencia. Bueno, es el producto principal del sistema judicial, y si no puede garantizar la audiencia, tenemos un problema, diríamos, estructural. Por eso, aquí también hay un esfuerzo en materia de gestión que se tiene que realizar. Hay un modelo de gestión que se ha trabajado y que esperaríamos que en la Cámara Penal, bien digo, pueda avanzar, porque es un modelo de gestión absolutamente consistente con una corriente que viene operando en América Latina desde el 2006, 2007, cuando comenzaron en el sur de Argentina a implementarse oficinas de servicios comunes, es decir, no es un modelo de gestión que se haya construido de un día para el otro, sino que da cuenta de 15 años de experiencias y realmente muy positivas porque aligeran los tiempos y ponen en el centro del trabajo del organismo judicial la producción de audiencia, con lo cual también entiendo que se trata de una definición política y en este caso no tan técnica. Y por último, quiero referirme al indicador 42, que es el de la efectividad de la persecución penal, algo que recién adelantaba en términos de el incremento de las desestimaciones y la necesidad de transparentar la política institucional respecto a el uso de esta figura procesal para que, como dice el mirador, no se convierta en una medida
arbitraria en desfavor de las víctimas y que favorezca la impunidad. Tal como se establece en el documento, creo que estas medidas alternativas o salidas alternativas deben someterse a un cuidado muy específico para que no impliquen una decisión discrecional del fiscal o un trabajo deficiente, con lo cual cuando hablamos de efectividad también estamos hablando de un trabajo institucional, es decir, dónde se van a poner los énfasis en materia de política criminal. Bien, voy llegando al término de mi tiempo. Hubiese seguido comentando el informe porque verdaderamente me parece un enorme trabajo, así que felicito a todo el equipo del instituto y bueno, ojalá pronto me inviten por una pizza en La Peró, que de seguro de las 100 no creo que se les quemen 96. Les mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Leonel González de Ceja. Seguro queda pendiente esa pizza. Gracias por esos aportes. Y pues vamos a continuar rápidamente con José Manuel Martínez, quien también participó de esta investigación que llevó los resultados que hoy estamos conociendo y estamos analizando, para que nos cuente dónde la ciudadanía podrá acceder a estos datos, ya que es información que se podrá usar no solo para fines informativos para los periodistas, pero también se podrá usar para fines académicos, para fines de investigación. Así que adelante, José Manuel Martínez, con darnos a conocer dónde estaremos encontrando esta información desde ya. Muchas gracias. Y brevemente, antes de pasar de forma directa a la demostración del uso del sitio web, comentar a modo visual que obviamente pues el Mirador Judicial nace, digamos, como una continuidad del Observatorio de Justicia Penal, publicado en 2007, y que en esta ocasión, pues, uno de los motivos que nos hace emprender este esfuerzo es democratizar la información que aquí se fue procesando y generando a través de las distintas formas que tuvimos de hacerlo, ya fuera a través de acceso a la información pública, observación directa, entrevistas con algunos fiscales, defensores públicos, jueces. Y bueno, contarles que, como se ha mencionado en el desarrollo de esta presentación, el Mirador Judicial como plataforma está ubicado dentro de la página del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, que es iccpg.org.gt. Y para esto voy a irme directo al sitio web del Instituto de Estudios Comparados. Ahí ustedes pueden encontrar la pestaña que se llama Mirador Judicial. Al dar clic podemos encontrar, pues, de primera cuenta el logo del Mirador Judicial, una breve descripción sobre lo que hace este esfuerzo, un acceso a nuestras redes sociales, pero sobre todo, y lo más importante, pueden encontrar una barra y un menú donde están los 4 aspectos de evaluación que engloban esta investigación. En la parte inferior tenemos un listado de indicadores y un buscador donde a través de palabras claves ustedes pueden acceder a los indicadores por su nombre, o metiendo alguna de las palabras claves les pueden salir los indicadores que incluyen ese tipo de palabra, también el aspecto de evaluación al que pertenecen. Y para hablar, digamos, de algunos datos que ustedes ya vieron durante la presentación, me gustaría enseñarles uno de los primeros indicadores que vimos durante esta presentación, que es el de distribución territorial de las instalaciones del Servicio de Justicia. En este caso, pues, es simplemente hacer clic sobre el nombre y nos va a aparecer, o nos aparece un menú en el que encontramos las 4 instituciones del sistema de justicia que fueron observadas para este indicador, y una quinta opción que se refiere a los análisis de los datos recabados. Por ejemplo, al dar clic
En el del organismo judicial podemos encontrar pues la dirección de donde se ubica este, número telefónico, la página web y más importante aún, la base de datos que da sustento a lo que finalmente hace el portal del Mirador, que es una visualización, digamos, de los datos que se fueron recabando y un procesamiento de su información. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos a continuación es un mapa de la República de Guatemala, en donde al, por ejemplo, poner el cursor sobre el departamento de Petén, podemos ver el total de instalaciones de justicia, que en este caso son 10, y podemos ver el desglosado de cuántas salas mixtas, cuántos tribunales de sentencia, juzgados de primera instancia penal, de ejecución, etcétera, existen en este departamento. Además, pues pueden notar distintas tonalidades, habla de su densidad y pues aquí se puede visibilizar lo que al principio de esta presentación hacía evidente Lourdes Pérez sobre la concentración de instalaciones de justicia en el departamento de Guatemala, que tiene, digamos, una tonalidad mucho más oscura respecto al resto. Si nos vamos al Ministerio Público, pues es el mismo caso, podemos observar cómo están distribuidas las fiscalías regionales, distritales, municipales y agencias fiscales de cada departamento. Lo mismo sucede con el Instituto de la Defensa Público Penal, en donde vemos el total de instalaciones que tienen por departamento, así como el Ministerio de Gobernación, que hace referencia a la Policía Nacional Civil, y donde podemos encontrar las comisarías, estaciones, subestaciones y agencias de División de Investigación Criminal de IC que existe en cada departamento. Cuando ustedes terminan de ver, digamos, las 4 instituciones, existe una pestaña de análisis de datos donde se da, digamos, una interpretación por parte de este equipo a la información que se puede encontrar, además de unificarlo con otro tipo de visualizaciones de datos. Pero sin embargo, una de, digamos, los aspectos más importantes de visualizarlo de esta forma es dar acceso a las bases de datos con las que fueron construidas estas visualizaciones y este portal, que además están construidas pensando en que sean de fácil interpretación y de fácil utilización para cualquier perfil de persona que esté interesada en descargar estos datos. Se están realizando, se están publicando y son de acceso público, y dentro de cada una de las bases de datos se encuentra la fuente de información de la cual se sacaron esos datos. Por ejemplo, si en este caso pues fuera en este indicador, por ejemplo, son por parte de acceso a la información pública, entonces se puede entrar o se puede tener acceso a la información que mandó el organismo judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Público Penal y el Ministerio de Gobernación. Para regresar a ver el resto de indicadores, simplemente pues se hace clic de nuevo en el logo del Mirador Judicial y podemos ver, por ejemplo, otro tipo de visualizaciones como a las que hacía referencia Elvin, de los plazos procesales. Por ejemplo, el de tiempo promedio de duración del proceso, el cual pues podemos entrar de la siguiente forma. Se hace clic y en este caso pues tenemos simplemente la visualización de la muestra de expedientes que nosotros observamos, valga la redundancia, para sacar los tiempos promedio de la duración de los plazos y al hacer, por ejemplo, poner el cursor encima de uno de ellos, podemos ver el número de expediente, los días que este abarcó desde el acto de inicio hasta la sentencia, y podemos ver cuántos días hay entre cada una de las etapas. Al final de este podemos encontrar también otra forma de visualización de los tiempos promedio empleados durante cada plazo y un análisis de los datos
que acabamos de ver. Además, en este indicador en específico podemos encontrar la metodología a través de la cual se creó la muestra para poder generar esta observación de expedientes y de nuevo otra visualización de los datos arrojados. Por último, me gustaría enseñarles otro ejemplo, que es el número y porcentaje de presos a nivel nacional, el cual simplemente de nuevo entramos haciendo clic y podemos ver un desglosado de la cantidad de privados de libertad por cada centro del sistema penitenciario para los años 2017 al 2020. De nuevo, cada uno de los indicadores cuenta con un acceso a la base de datos, en la cual además está incluida la fuente de información que sirvió como base para generar las tablas. Este esfuerzo realmente fue gracias a la cooperación de muchísimas instituciones del sistema de justicia, pero también del equipo, y este esfuerzo por poder hacer pública la información no habría sido posible sin la ayuda de Camila, quien coordinó también el equipo de observación de audiencias y de pasantes que hicieron posible este trabajo. Así que esto sería por mi parte. Gracias, Carolina. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, José Manuel Martínez, por mostrarnos ahí muy brevemente cómo está constituido el portal de Mirador Judicial dentro de la página web del ICCPG. Ahí encontrará la pestaña específica de Mirador Judicial. Ayúdanos a correr la voz, ingrese usted también a conocer la información que puede ser de su interés. Y pues quiero contarles que estamos ya acercándonos al final del evento. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes de felicitaciones por esta iniciativa, de felicitaciones al equipo de investigación que se ha encargado de recopilar y presentar estos datos de la forma más clara y que quedarán ahí en el sitio web. Leeré algunos, entre estos hay preguntas. Juan Pablo Muñoz señala: excelente esfuerzo y necesaria herramienta. Las instituciones de justicia o no nos dan datos fiables o son presentados falazmente. También Juan Pablo pregunta que si se están desestimando delitos graves por no poder proceder, y a esta misma pregunta se suma la de Andy Yabalba: ¿cuáles deben ser los criterios para desestimar cuando no se puede proceder? No sé quién podría contestar esta pregunta. Bueno, sí, para contestarles a los dos colegas que brevemente, de hecho, uno de los puntos donde nos estamos enfocando precisamente por el incremento desmedido, ya está prácticamente desbordado a nuestro juicio, la aplicación de la desestimación, es precisamente la necesidad de que se pueda transparentar esa política. Y eso conlleva, digamos, a que el Ministerio Público pudiera hacer más pública la política de desestimación en cuanto a que entendemos que existe una fiscalía especializada, que es las fiscalías liquidadoras, saber qué criterios son los que se están utilizando para la desestimación de los casos, y ahí podemos entrar a analizar, bueno, qué tipos de delitos son los que se están analizando. Porque los dos criterios, los dos supuestos, mejor dicho, que establece el Código Procesal Penal son muy discrecionales. Entonces, esto lleva, digamos, a que superemos la visión normativista del código y que tengamos una visión político-criminal. Cuidado con esto, porque la desestimación desde la perspectiva político-criminal podría pensarse en que un Ministerio Público la está aplicando en función de que sus recursos, sean materiales o humanos, que son los fiscales, sus recursos sean orientados a la investigación de delitos más graves.
Entonces, esas son las dudas que se siguen quedando en el ambiente al momento de ver los datos estadísticos. Por eso, cuidado, porque si uno pensaría, bueno, este es un ministerio público que está aplicando la desestimación en el sentido de que la mayoría de su capital humano esté concentrado en la investigación de delitos más complejos, más graves o que impliquen esfuerzos mayores en materia de investigación, también tendríamos que estar viendo, digamos, esos resultados. Y ahí me parece que hay una deuda en el lado de la efectividad, tal como lo acentuamos. Esa sería un poco para aclarar la duda que tenían los colegas. Muchas gracias, Elvin. También Mariela Obando ha comentado, aportando en esa línea, en ese tema relacionado sobre el uso desmedido de la desestimación. Señala, ha sido parte de la reforma judicial del 2000 en adelante, es la reforma neoinstitucional. Se observó una agencia de desarrollo imperial financiando dicha reforma, dice, y pues también hay una serie de comentarios acá de agradecimiento, de felicitación por el mirador judicial y pues a mí me gustaría en una forma de conclusión y me sumaría a la pregunta que planteaba Claudia Méndez Ruiz, más que pregunta, reflexión, hacia dónde debe llegar este monitoreo, qué debemos esperar de respuesta de las instituciones para mejorar el sistema judicial en el país. Creo que justamente en los días previos a esta presentación con el equipo teníamos estas encerronas de cómo superar la visión solamente cuantitativa y algunos datos cualitativos que obtuvimos durante el trabajo de campo, a llegar al punto de que creo que debe construirse un trabajo de fortalecer toda una política de gestión de la conflictividad, en el sentido que el Ministerio Público ya está demostrando que para ciertos fenómenos criminales no le da la capacidad, no solo el Ministerio Público, sino todo el sistema de justicia integral, ya no está teniendo la capacidad y que se está desbordando frente al excesivo número de ingresos que tienen. Pensando en el caso de violencia contra la mujer, habría que pensar en otro tipo de medidas, otro tipo de políticas que puedan prevenir este fenómeno. Y ahí se pueden ir generando discusiones distintas. Me parece a mí que en este caso hay fiscalías también que, no lo dijimos en la presentación, pero es importante, que también han hecho un trabajo importante. Hay judicaturas también que han hecho un trabajo importante, que son judicaturas modelos, que son fiscalías modelos. En el caso de Guatemala, creo que la FESI, en el caso de investigación criminal, es una fiscalía potente que puede compartir mucho de sus lecciones y de sus buenas experiencias. Hay judicaturas en el caso de guatemalteco también, como han sido los juzgados de Quetzaltenango y la mayoría de Occidente históricamente. Algunos tribunales de sentencia en el caso guatemalteco también han hecho esfuerzos para poder cumplir con lo que estipula la ley sobre los plazos y la duración de los plazos, pero de hecho, esas buenas experiencias deben ser las que deben ser fortalecidas y deben ser un referente para el resto del sistema. Por eso me parece que también el trabajo de capacitación al que apuntaba Leonel es clave de retomarse en las distintas escuelas judiciales, a efecto de que también podamos construir una misma narrativa y sobre todo que se emprendan los mismos esfuerzos por fortalecer el sistema de justicia. Me parece que las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, en caso se dé la elección, tendrán que orientar una política judicial ante estas necesidades apremiantes y también creo yo que el Ministerio Público tiene que hacer una evaluación de su política de persecución penal en distintas variables. Eso lleva, digamos, a un esfuerzo de coordinación y mejor si se puede transparentar y que mejor también que, y de hecho lo decimos desde el Instituto históricamente, que estamos siempre a disposición de poder acompañar nuestros esfuerzos desde el Estado y sociedad civil en una relación estrecha. Bueno, con esta conclusión que nos presenta Elvin Díaz, vamos a ir cerrando este evento, pero sin antes debemos agradecer infinitamente a todas y todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión especial, especialmente a Claudia Méndez Arriaza y a Leonel González por tomarse el tiempo para acompañarnos en el nacimiento de Mirador Judicial, que seguirá investigando la realidad de la justicia en el país, que seguirá proporcionando datos para buscar esas transformaciones del sistema de justicia que
tanto necesitamos y anhelamos, y también esa búsqueda de soluciones para que la población guatemalteca tenga una justicia pronta y cumplida, como es el anhelo, y se disminuyan esos niveles de impunidad. Sigan pendientes de las redes sociales de Mirador Judicial, en Twitter, en Facebook, y también les recordamos los detalles de esta investigación del Mirador Judicial están en el portal del ICCPG, ingresando a www.iccpg.org.gt. Ahí encontrará la pestaña de Mirador Judicial, donde está toda la información recopilada y donde se estará actualizando constantemente. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo que hizo posible esta investigación y esta iniciativa. Que tengan una excelente jornada. Nos despedimos y vamos a continuar con la conferencia de prensa con los periodistas de forma privada. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta pronto.